¿Qué es la psicología de la instrucción? La psicología de la instrucción es una disciplina reciente que nace desde la psicología de la educación y se desarrolla en torno a las aportaciones de los diseños de la instrucción creados en la segunda mitad del siglo XX. Sus aportaciones se van centrando progresiva y mayoritariamente en los procesos de instrucción de contenidos específicos en el aula. Sus contenidos son abordados desde el enfoque cognitivo. El término instrucción es sinónimo de enseñanza de algo específico y sus situaciones o contextos igualmente específicos. La instrucción está constituida por actividades mediante las cuales se induce al conocimiento, oponiendo este concepto al de entrenamiento. A la psicología de instrucción le interesa cómo aprende un alumno aritmética y cómo mejora su adquisición de destrezas de estudio encaminadas al aprendizaje de dicha materia. Así, la instrucción la podemos equiparar a enseñanza. La instrucción es el comportamiento cuyo fin es inducir el aprendizaje. Es una actividad intencional relativa al aprendizaje de los alumnos. Es la enseñanza impartida por los profesores de unos contenidos específicos correspondientes al currículum que deben ser aprendidos por los alumnos en un determinado contexto. Así, si no se da el aprendizaje, el profesor ha enseñado, pero no ha habido instrucción. De forma implícita, en el concepto de instrucción hay un gran carácter interactivo. La instrucción implica un proceso que se desarrolla en un complejo entramado de variables como el profesor, los alumnos, los contenidos, el método de aprendizaje, el tiempo dedicado, el entorno físico, cuyas interacciones definen las características del propio proceso y marcan sus posibilidades de éxito. Pero entonces, ¿cuál es la definición? Pues es una disciplina que se ocupa del estudio de las condiciones del aprendizaje, con el propósito de aplicar dicho conocimiento al diseño de la instrucción de tareas importantes para los seres vivos. Es aquella rama de la psicología de la educación que subraya las aplicaciones de esta última disciplina al desarrollo de la instrucción en todos los niveles educativos. Y es una disciplina científica y aplicada desarrollada a partir de la psicología de la educación, que estudia los componentes de los procesos específicos y pretenden enseñar unos contenidos o destrezas concretos a otros individuos igualmente específicos. Se da en un contexto determinado. Thorndike fue uno de los primeros en poner las bases de la psicología de la educación. Insiste en la necesidad de fundamentar las propuestas educativas sobre los resultados de la investigación psicológica. Los progresos más importantes en las primeras décadas del siglo XX nutren el campo de la educación. Estas son las investigaciones experimentales del aprendizaje, dedicadas a la psicología del aprendizaje, el estudio y la medida de las diferencias individuales, correspondientes a la psicología diferencial, y la psicología del niño, correspondiente a la psicología del desarrollo. Durante las décadas siguientes, se ocupará de todos los problemas y aspectos relevantes del campo educativo. En la segunda mitad del siglo XX, empieza a tomarse conciencia de la dificultad de integrar los múltiples resultados proporcionados por las investigaciones psicológicas. Se pasa de la extrapolación directa de los principios psicológicos de la psicología del aprendizaje al análisis de las situaciones educativas en primer lugar y después se interroga a la psicología y a otras disciplinas con el fin de encontrar elementos relevantes, lo que da lugar a las teorías instruccionales. Las áreas clásicas, como el aprendizaje, la medida de las diferencias individuales, el crecimiento y el desarrollo humano, ceden terreno ante el tratamiento del aprendizaje de las materias escolares. Esta tendencia instruccional se refuerza con el auge de la psicología cognitiva y la psicología de la instrucción dará lugar a la psicología cognitiva de la instrucción. Existen discrepancias entre los psicólogos de la educación en el momento de caracterizar la disciplina y precisar sus fines. El principal acuerdo que existe entre los especialistas es el convencimiento de que la aplicación de los principios psicológicos pueden ser altamente beneficiosos para la educación y la enseñanza. Ya existen dos posturas. La psicología de la educación no tiene un ámbito propio de conocimiento, sino que es una etiqueta que sirve para designar una amalgama de principios psicológicos y explicaciones relacionadas con la educación y la enseñanza. Y la psicología de la educación tiene unos programas de investigación, unos objetivos y unos contenidos propios. La psicología de la educación se refiere a la vez a tres áreas: al cuerpo de conocimientos básicos, como los manuales, a las tareas de investigación dedicadas al departamento universitario y las actividades profesionales dedicadas a los servicios sociales y escolares. Las diferentes concepciones de la psicología de la educación las podemos situar en torno a dos polos: el psicológico y el educativo, en función del peso que se dé a los aspectos psicológicos o a los educativos. Los psicólogos de la educación adoptan una diversidad de posturas que van desde reducir los fenómenos educativos a procesos psicológicos básicos,
ya que la psicología de la educación trata de seleccionar o filtrar conocimientos de la psicología general relevantes para la comprensión de los procesos educativos. Puede resolver los problemas educativos por sí sola y se caracteriza por el ámbito de aplicación. La psicología de la educación es entendida como estudio de las situaciones educativas. Partir de los problemas planteados por las instituciones educativas es el camino más adecuado para la psicología de la educación y así alcance conocimientos científicos propios. Que la psicología de la educación es entendida como una disciplina puente, ya que es el lugar intermedio entre los dos grupos procedentes que conciben la psicología de la educación como una disciplina puente en la psicología de la educación, y por último que la psicología de la educación es autónoma, ya que la educología es la ciencia que estudia al hecho educativo que constituye un todo y unitario, por lo que se debe hablar de una ciencia de la educación. La psicología de la instrucción es una disciplina puente y su objeto de estudio son los procesos de cambio comportamental provocado o inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas. La psicología de la instrucción tendrá modelos y teorías de la instrucción que servirán para guiar la intervención tanto preventiva como correctiva y para orientar nuevas investigaciones. La intervención irá consiguiendo que sean cada vez más eficaces. El objeto dota a la psicología de la instrucción de una estructura empírica y objetiva sobre lo que basa sus principios y aplicaciones. Cuando hablamos de comportamiento, entendemos el cambio como permutación de una conducta y o cognición, que es la estructura cognitiva. Las principales características de los procesos de cambio son que persiguen la adquisición de conocimientos o la construcción de significados compartidos. Son intencionales desde el punto de vista del que enseña y desde el que aprende. Tienen una duración larga. Interactúan entre sí produciendo cambios comportamentales duraderos y globales que se manifiestan en diversas áreas del comportamiento de los estudiantes. La psicología de la instrucción ha obtenido por acumulación y autocorrección modelos y teorías de la instrucción que servirán para guiar la intervención tanto preventiva como correctiva y hacer predicciones para orientar nuevas investigaciones. Estas características sirven para diferenciar estos procesos de cambio de los dados en terapia o por el desarrollo. Los procesos de cambio determinan el comportamiento humano, por eso la psicología de la instrucción no debe independizarse de las restantes ciencias psicológicas, sino al contrario. La intervención, por lo tanto, está orientada al comportamiento, lo que una persona hace, dice, piensa o siente. Las principales variables psicológicas de interés para la psicología de la instrucción son las variables curriculares, que hacen referencia a los contenidos de la instrucción y a los medios para transmitirlos. Las variables relacionadas son los contenidos y las estrategias de la instrucción, como las relacionadas con los modelos de instrucción. Variables intrapersonales. Se relacionan directamente con los sujetos implicados en el proceso instruccional. Están relacionadas con las dimensiones psicosocioafectivas y educativas de profesores y alumnos. Las variables interpersonales están implicadas en el proceso de interacción social entre los sujetos implicados y con el contexto específico en que se desarrolla la instrucción. Se dan dos dimensiones, las resultantes de la interacción en el aula y las relacionadas con el contexto familiar. Y por último, las variables contextuales, que están relacionadas con el propio contexto espaciotemporal en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.